Bueno, pues de nuevo gracias a los dos por dejaros liar, por dejaros enredar por este señor y por la Asociación Golazos del Tete en este viaje que estamos dando. Y bueno, ya dejamos al Madrid hecho polvo, segunda liga que le quitamos, y en la isla una macro fiesta porque por primera vez en la historia, y haciendo honores a las palabras que dijo ese visionario o loco o como lo quieran llamar, que se llamaba Javier Pérez y Pérez, pues unos añitos después de decir aquello cuando estábamos en segunda B, de que seríamos el referente del fútbol canario y que con la boca chica decir que quería la UEFA, pues el Tenerife por primera vez en la historia se metió en la UEFA, ¿no? ¿Cómo vivisteis aquello? Rafa, Pues ahí fue por bueno, realmente el equipo a partir de la llegada de Valdano pues tuvo el año un poco milagroso de la salvación y luego de forma muy rápida con unas incorporaciones se consolidó un buen equipo y tuvo la suerte de rendir una buena temporada en la 92-93 y clasificarse para la UEFA por primera vez. La primera clasificación fue en el 93, la segunda ya fue con Heiken en el 96 y nos permitió disfrutar de dos temporadas en Europa, primera con Valdano, la segunda con Heiken, en las que el Tenerife, pues lo mismo que pudo caer en la primera eliminatoria, pues consiguió unos resultados pues bastante inesperados que todavía son Bueno, historia. la primera yo me imagino para ti, Rafael, ¿no? Que, bueno, pues todo lo que hemos hablado en estos días que hemos hablado, ¿no? Sí, Pues me imagino que te pellizcaría como nos pellizcábamos todos, pero la gente como vosotros que mamasteis todo aquel Tenerife de los años 60 y sobre todo los 70 que fueron durísimos, ¿no? El decir, sí. joder, estamos en Europa, ¿no? Sí, una cosa que nos llegó de repente, se fue realmente el éxito, vino muy rápido, pero bueno, de alguna manera también se dieron los pasos para que aquello llegara. Yo recuerdo en el verano del 94, cuando el Tenerife ganó el Juan Gamper, que estaba Arsène Wenger, que era entrenador del Mónaco, espiando al Tenerife porque era el rival de la UEFA. Luego ocurrió lo del Sí, Marsella, que obligó a jugar al Mónaco la Copa de Europa y él lo sustituyó al Auxerre y fue pues bueno una eliminatoria épica que pasó de un 2-2 en el estadio a la hazaña del partido de vuelta, porque realmente es que el partido tuvo un tinte épico que permitió vivir lo que vino a continuación contra Olympiacos del Pireo y contra Juventus. y la verdad es que somos especiales hasta para que en la primera eliminatoria nos toque un equipo y jugar contra otro, ¿no? Sí, Los que éramos periodistas en aquella época nos aprendimos todas las características del Mónaco. Tenía a Klinsmann, el alemán, a Schifo, el belga, Wegner era el entrenador. Bueno, pues íbamos a ver a la princesa Estefanía y a la princesa Carolina, a Mónaco, de enviados especiales y estas cosas. sí, Y bueno, además nos tocó después el Auxerre porque renunció el Paris Saint-Germain. Curiosamente, que era el segundo clasificado de la Liga Francesa, prefirió jugar la Recopa, que era lo que le tocaba, y no cambiar. Y el tercero, que era el Mónaco, pasó a la Copa de Europa y el sexto, que era el Auxerre, entró en la UEFA. Una UEFA que, bueno, se compara muchas veces con la Europa League, pero hay que decir que era mucho más fuerte que la Europa League. En la claro. UEFA estaban habitualmente el Madrid o el Barcelona, porque solo uno jugaba la Copa de Europa y el que ganaba la Liga era uno. No es como ahora que hasta cuatro van a la Liga de Campeones, ¿no? De Italia, pues estaba la Juventus, por ejemplo, porque el que mandaba en Italia en aquella época era el Milan. Además, Y entonces, aquella Juventus, que era un y tremendo entonces pues equipazo. el sí. Inter, la Juve, el Lazio, todos los demás gigantescos equipos italianos iban a la Copa de la UEFA. O sea que la Copa de la UEFA, bueno, sí, era la Europa League, pero con muchísimo más nivel, ¿no? Y el Tenerife, yo creo que es un aldabonazo más. O sea, lo que hizo el Tenerife en Europa, no solo en esa eliminatoria con el Auxerre, sino en las 8 que disputó, en las 8 eliminatorias, Sí. te dejó una gesta, al menos una, si no más,
para escribir en letras de oro en la historia del Tenerife. El partido de Auxerre no es que es tu primera salida en Europa contra un grandísimo equipo lleno de internacionales franceses, en un campo donde en 17 años creo que solo había ganado el Ajax de Ámsterdam. Juegas con 11, después juegas con 10 porque expulsan a César Gómez, después juegas con 9 porque se lesiona Agustín y tienes los cambios hechos, además es con 9 y sin portero, juegas con 8,5 y con 8,5 aguantas 11 minutos de descuento de un árbitro, de Ellery, que después fue un y no solo aguanta, sino que le roban un penalti escandaloso que le hacen a Felipe Miñambre. En un 1 contra 11, que se va solo contra 5 o 6 defensas y al final le derriba a Martini, me parece que era el portero de Auxerre, marca el gol Felipe Miñambre. Agustín, hasta que se lesiona, y recordemos, se lesiona de por vida. La última parada de Agustín fue ese balón dividido con las Landes y bueno, pierde el hombro y se retira. Una lesión de hombro que para cualquier persona es malísima, y para un futbolista y para un portero, pues en este caso fue terminal. Y después esa gesta, resistir en el Pireo contra Olympiacos en un ambiente que ahora no nos entraría en la cabeza que en un estadio así civilizado pudiera haber ese ambiente. Tener que jugar, además, en Auxerre no solo saliste con César Gómez expulsado, sino con 6 o 7 amonestados, que hacen que al final contra Olympiacos juegues, pues te faltaban en el partido de ida, te faltaba medio equipo, te faltaba César Gómez, te faltaba, parece que Ezequiel Redondo, marca del Solara, un golazo. Después en Turín, vas a jugar a Turín con 14 jugadores. O sea, en el banquillo estaban los 11 que jugaron, que faltaban 6 o 7 jugadores, y 3 suplentes, que eran, me parece que Manolo. La defensa era Toño Toni. Sí, Toño Toni, Antonio Mata, Paqui. El portero titular fue Manolo, el suplente era Ucho Torena, Agustín ya no estaba, y los únicos 2 suplentes parecen que eran Pieri y Derticia, porque es que tenías 2 o 3 lesionados, 6 o 7 sancionados y no tenías más. Y así todo, después en la vuelta ganas 2-1 y durante algunos minutos con 1-0 llegas a soñar en poder eliminar a la Juventus. El Tenerife le hace un partido en casa a la Juve. Yo recuerdo toda esa semana previa que engalanaron Santa Cruz con unos carteles, no sé si os acordáis, de como arengando a la afición para intentar llenar el estadio, y hubo un ambientazo de esos bonitos, ¿no? Que se registraban en el Heliodoro. Y probablemente fue de los pocos partidos donde hubo buen ambiente en el Heliodoro, porque ahí cuenta Swankar una anécdota siempre de que tuvo una conversación con Jorge Valdano en aquella época, de que Valdano en el partido de Auxerre, cuando mira las gradas y ve el estadio vacío prácticamente, es cuando dice, ya está, ya hemos llegado al techo absoluto y ya no hay más que esto, no se puede hacer, y ya, el año que viene me voy. Recuerdo nuestro titular, 10 segundos nada más, Rafael, nuestro titular al día siguiente, en aquella época era en la Gaceta, que era una frase de Valdano, después del 2-2 con el Auxerre, era: esperábamos más papelitos. Es que después de perseguir años y años la UEFA, fueron 14.000 personas a los 3 partidos. El de la Juventus fue algo más, pero no pasaron de las 14.000 personas. No, en la UEFA de Valdano realmente las entradas no fueron las ideales. Realmente eran partidos quizás fuera de abono, que había que sacar una entrada especial y costaba llenar el estadio. A pesar de la ida del 3-0 en Turín, la vuelta fue un 8 de diciembre y era un festivo y era media tarde y hubo mejor entrada. Todo lo contrario ocurrió cuando en la UEFA de Heiken. Realmente ahí hubo mucha presencia de seguidores extranjeros, de holandeses, de daneses, de alemanes, y realmente hubo grandes entradas en el estadio en todos los partidos, incluido por supuesto también el del Lazio. Quizá el primero, el del Maccabi Tel Aviv, fue más flojo, pero siempre esa UEFA fue, de cara al público, fue mucho más atractiva que la de Valdano, aunque el mérito de ambas es el mismo. Sí, porque yo os iba a decir que en ambas participaciones se dio que el Tenerife cuando empezaba o cuando jugaba mejor fuera que en casa, ¿no? Era una paradoja curiosa que se dio en la participación europea, ¿no? Digamos que si te quedas con un partido de cada una de esas eliminatorias, de los de casa te quedas quizás con el de Lazio y Schalke nada más, porque, bueno, y la Juve también, porque contra el Auxerre el partido que se recuerda es el 0-1 de la B de Siam,
El partido del Olympiacos que se recuerda es el 4-3 del Karaiskaki contra el Maccabi. Yo no estuve en Israel, pero los que fueron dicen que hacía un calor insoportable, una humedad que a los 30 minutos querías pedir el cambio. Después eso, en Holanda es una exhibición, el 2-4, porque llegaste a ir 0-4. Del partido con el Brøndby te quedas de la eliminatoria el partido de Dinamarca, en este caso con un frío polar y varios grados bajo cero, pero en todas el Tenerife compitió como si fuera un experto en Europa, que eso es algo que yo creo que llama muchísimo la atención. Nunca fuiste un novato desde el primer día. Realmente la experiencia de Heiken como entrenador se notó a la hora de afrontar los partidos en Europa. Realmente el partido anterior en Liga era algo secundario y recuerdo que se daban patinazos porque aquí jugamos creo que contra el Feyenoord, y antes habíamos perdido contra el Rayo en casa, un partido donde hizo un montón de cambios. Sí. Realmente le daba importancia a los partidos de Europa, los preparaba bien, e incluso perdiendo en casa, como ocurrió contra el Brøndby, incluso fallando un penalti, creo que fue. Era capaz de ir fuera pensando en ganar y sacar la eliminatoria, y de hecho la sacaba. La pena fue que cuando ganamos en casa el partido del Schalke, pues hubo dos circunstancias fundamentales que condicionaron la vuelta, que fue la expulsión de Ojeda provocando un penalti que no metió el alemán en el estadio, y luego la amonestación de Juanele, que te privó de dos jugadores fundamentales, sobre todo en el caso de Juanele para la vuelta. Yo estoy seguro que con Juanele en Alemania el Tenerife hubiera pasado. Es que esa UEFA que hace Juanele es una barbaridad, para enmarcar. Era un jugador diferencial, realmente era un jugador de lo que con Heiken se transformó, y realmente él llegó muy flojo cuando llegó con Cantatore, pero luego creció una barbaridad, y cuando se fue del Tenerife por culpa del descenso del 99, todavía siguió jugando a gran nivel en el Zaragoza. Que en ese partido con el Schalke, el partido que nos mata es el de la ida, que es verdad que lo ganas 1-0 con un gol de Felipe. El árbitro es el mismo, Ellerey, el mismo que nos pitó en Auxerre, en el AB de Siam. Expulsa a Ojeda, expulsa a Vivar Dorado, acabamos con 9 ese partido, le saca una amarilla absurda a Juanele a falta de 5 o 10 minutos que le impide jugar. Hay otro jugador que también que se pierde la vuelta por sanción, después se la pierde Llorente por lesión, César Gómez está tocado y está en el banquillo, pero no puede jugar. Además, en ese partido, que los alemanes lo único que hacían era tirar centros a la olla, y el portero Anderson, que es verdad que medía 1,90, pero no salía nunca. Y después pierde también tocado a Pablo Paz, que Pablo le dice que se quiere quedar, pero Heynckes para eso era radical. Cualquier jugador que estuviera mínimamente tocado con un atisbo de lesión lo cambió, y perdiste a tu mejor antiaéreo en esa eliminatoria. Sí, y César Gómez estuvo en el banquillo, pero porque César Gómez estaba tocado también. Sí, ni Llorente, ni César Gómez, ni Pablo Paz en los minutos finales. Pablo Paz se retira en el minuto 60 con 0-0 todavía. Aún así, en la prórroga hubo un cabezazo de Llano, salió a 1 centímetro del palo, que realmente era la eliminatoria. Luego te hubiera dado lugar a aquella posible final con el Inter de Milán a doble partido, que en aquel momento no estaba muy bien, y donde el Tenerife hubiera sido muy posiblemente capaz de pelear la competición europea hasta el último momento. De hecho, el Schalke gana esa Copa de la UEFA, y yo creo que el Tenerife, ninguno de los dos partidos fue peor. Y eso que en el partido de vuelta tuvo 7 bajas y un montón de circunstancias que no lo ayudaron. Acabó Alexis y Motown, que había salido como lateral, acabaron como centrales. Dani se metió después de lateral, que fue Yo he visto el partido, lo he visto hace poquito, me lo puse un sábado que estaba en casa. Y lo que decía Rafael es un centro de Alexis de la izquierda, y un cabezazo de Chano que se va al primer palo y la pica flojito, pero sorprende a Lehmann. Y el balón va despacito, pero fuera. Pero digo que el primer tiempo, el Tenerife hace buen primer tiempo. Y hay un par de jugadas de Pinilla, 2 llegadas de Pinilla arriba y tal y cual. O sea, el Tenerife no hizo el ridículo en Alemania, ni mucho menos. No, perdió en la prórroga y un poco porque acabó al final pues muy condicionado por las bajas que tenía y por la superioridad que yo creo que era física simplemente del Schalke, pero no eran técnicamente, y eso no era mejor equipo que el Tenerife. Y había un ambientazo en Alemania, en ese estadio. Ese estadio era una caldera. Muchísimo de menos a Juanele, yo creo, en el partido de vuelta.
porque para ese estilo UEFA de Heynckes, tanto en Holanda como en Dinamarca, había sido el jugador diferencial en el 2-4, que llegaron a ir 0-4, y en el 0-2 era el jugador que para jugar a la contra marcaba diferencia. El Tenerife que se clasifica en el 96 con Heiken era más potente que el que juega la UEFA al año siguiente. Había una baja, bueno, aparte de la baja de Pixi, que era fundamental, también estaba la baja de Rami en aquel momento, que no estaba la temporada siguiente, y era un equipo pues un poco inferior en el nivel del equipo que se había clasificado, pero aún así, a pesar del desgaste que supone 5 eliminatorias en Europa, fue capaz de hacer una buena temporada, de quedar de la mitad para arriba, y si no es por el desgaste quizá, y creérselo quizá en el tramo final, que quedaban después de la eliminación en Alemania, quedaban 6 o 7 partidos de liga, el Tenerife hubiera sido capaz de clasificarse otra vez para la UEFA. Pero cuando quedar noveno en la liga, que en la primera temporada con Heynckes quedas quinto y te clasificas para la UEFA, y ojo, dejas fuera de Europa por primera vez en la historia al Real Madrid. Sí. ¿Qué es esto? Y después la segunda temporada con Heynckes, que quedas noveno. En aquel tiempo, quedar noveno en primera división, no te digo de fracaso, pero sí de decepción, como tristeza. Ahí quería yo llegar, porque entre estas dos maravillosas temporadas que hablamos y estas dos participaciones UEFA, pasa por Tenerife un pedazo de entrenador como la Copa Pino, como era Vicente Cantatore, y en Tenerife parece como que fracasó y hizo una temporada que no fue espectacular, pero no fue mala. Y el Tenerife jugó muy bien al fútbol con Vicente Cantatore en muchos partidos, ¿no? Sí, porque pero ser décimo era un fracaso. Claro, sí. Exacto. Cuando en aquella época era un fracaso quedar décimo en primera, era impresionante, ¿no? La mejor plantilla del Tenerife de su historia para mí fue en el 95, justo cuando se marcha Cantatore y llega Heiken por primera vez. Realmente esa es la plantilla de mayor potencial. Es verdad que había jugadores, por ejemplo, como La Torre, que al fútbol del Heiken no le iban, y de hecho duró poco con Heiken, pero realmente en potencial de plantilla era excelente. En aquel tiempo no valorábamos lo que era permanecer en primera un año más, pero yo creo que cada año que estuvieras en primera había que festejarlo como un ascenso. Yo tengo una anécdota, por decirlo de La Torre con Heynckes, una anécdota personal, porque yo vivo en Tenerife al lado del Mundialito. Entonces yo iba, y siempre en mi vida he ido muchísimo al Mundialito a entrenar a Tenerife. Y cuando yo era un pibe, que era cuando yo en la época esa de la UEFA, me acuerdo que a mi madre le encantaba Diego Latorre. Y fui a ver un entrenamiento y le dije, coño Diego, fírmame aquí que eres el jugador favorito de mi madre. Y se me viene Diego y le dice, dile a tu madre que hable con el alemán, le dice. No, se rompió la relación, me acuerdo, en un partido en Zaragoza, gana el Tenerife 0-2 y le hace calentar y lo saca en el 88, 89. Sí. Y hombre, yo estaba fastidiado La Torre, y le dice, Diego La Torre no juega un minuto. Diego La Torre no es un cambio para perder tiempo. Y esas cosas al alemán le molestaban. Fíjate, contamos una anécdota que se sabe en esa temporada que dice Rafael, que estoy de acuerdo, que quizás es la plantilla más completa y más compensada, la 95-96, porque teníamos un factor diferencial que era la mejor versión de Pizzi, que es cuando Pizzi marca 31 goles. Pero porque lo coge un señor que había sido uno de los mejores delanteros de Europa, que se llamaba Jules Heynckes, y le dijo, mira, déjate de intentar regatear y de hacer chorradas, y tú eres un rematador nato. Y lo empezó a enseñar a jugar como tenía que jugar Pizzi, y se salió con él. Y le bajó 2 kilos, no mucho, pero sí es verdad, 2 kilos, no 22, pero sí eso para estar fino. Pues en el último partido había una especie de pelea entre Juan Pizzi y Alan Shearer por ser máximo goleador europeo. Después ninguno de los dos fue bota de oro, porque apareció un jugador de Georgia, me parece, de esas ligas que acaban en verano, y llegó a los 40 goles, pero bueno, estaban empatados a 31 goles, había acabado la liga inglesa, y Pizzi tenía 31 goles, el Tenerife ganaba 0-2, quedaban 15 minutos, y el típico partido que el Sporting se lanza al ataque y que aquello olía a un contragolpe y un 0-3, y bueno, pues saca los cartelones el S, y sale pues el 14 por el 9, y Felipe, que estaba en el banquillo, le dice, mister, el 9 Juan, el 9 es Pizzi. Y dice, Felipe, yo me sé los números. Entonces le dice, no, es que a Juan le falta un gol para ser bota de oro.
Dice, ¿desde cuándo es usted el entrenador, Felipe? ¿Sabes que ese vídeo lo tenemos en Golazo del Tete? Porque lo sacó Lo que el ojo no ve del día después. Esa no se escucha, ¿no? Pero sí que se ve a Felipe yendo corriendo desde el banquillo y decirle, oye, mister, que Juan se está jugando. Y se ve perfectamente como Henke le dice, che, sale para allá, siéntate. Y sale, y una cosa que honra a Pizzi es que Pizzi sale del campo sin hacer aspavientos, sin hacer nada, se sienta allí en el banquillo, muy profesional. No, hombre, porque el premio era muy gordo, el premio era clasificarse para Europa y bueno, pues quería a lo mejor contener más con Vivar Dorado, el centro del campo, tratar de jugar una contra, pero además un Pizzi que esa temporada, todas las temporadas, porque la peor temporada de Pizzi hizo 15 goles, Sí. que ya nos gustaría tener a un delantero que te hiciera 15 goles en primera división, pero esa temporada de 31 goles es que le entró a todo, entraba todo y demostró el buen nivel y el acierto que tuvo Solari cuando insistió tanto por fichar a aquel jugador que venía del fútbol mexicano 5 años antes. A Cantatore le perjudicó también la eliminación de Copa contra Las Palmas en el mes de enero, con una buena actuación de Manolo. Las Palmas que estaban en segunda B y el Tenerife era un equipo infinitamente superior, pero bueno, aquello le dejó un poco marcado. Y también que yo creo que la plantilla, como ocurre siempre que hay un gran entrenador y que, como ocurría en el caso de Valdano, y que luego viene pasó lo mismo con Heriberto Herrera, pasó luego después incluso con Heiken, pasó también con Oltra, que es muy difícil sustituir a un entrenador que marca. Y a eso le perjudicó mucho. Y luego que yo creo que hubo un momento justo 3 días después de caer contra Las Palmas en el estadio en la Copa, se jugaba contra el Racing. Y ahí en el descanso hubo una especie de autogestión del equipo, un poco comandada por Felipe y los que realmente más pesos tenían en el vestuario, donde no digo que se marginara al entrenador, pero de alguna manera se cogieron las riendas de otra manera y aquello permitió terminar la temporada incluso, digamos, de una forma bastante holgada, pero claro, no era lo que se había soñado con Valdano ni lo que vino después con Heiken. Sí, la sombra de Valdano fue muy larga para Cantatore. Yo creo que Cantatore pagó el post-valdanismo, porque yo lo reconozco, o sea, yo los 2 años y medio que mejor me lo he pasado como periodista y también como aficionado, pero también como periodista, al estar cerca era con Valdano y Capa, porque te dejaban un titular en cada frase, te dejaban una idea brillante, incluso algunas veces que bueno, aceptaban hablar de fútbol, que vas a hablar tú de fútbol con un campeón del mundo, pero bueno, y te daban ideas y te daban sugerencias y te daban las razones, te explicaban un poco el porqué de sus decisiones, cuando los entrenadores habitualmente pues muchas veces dicen eso es porque lo decido yo, que yo soy el entrenador, y pagó esa parte y además claudicó muy pronto porque Cantatore, que era con lo que había triunfado en el Valladolid, en Sevilla, era con una defensa de 5. De 5, la intentó poner en Tenerife, pero se le vino la prensa encima, se le vino la grada encima, y aunque el inicio fue muy bueno, muy bueno, pues yo creo que a la 5ª o a la 6ª jornada, con esa famosa frase de que no se daba espectáculo, al final acabó jugando con 4, que es lo peor que puede hacer un entrenador, que es ir en contra de sus ideas, pues por contentar a otros, ¿no? Cantatore le llegaron 3 promesas, que eran Rami, Vivar Dorado y Víctor Fernández, que eran en principio jugadores de relleno. Luego Rami se hizo con un puesto, Vivar Dorado era secundario en ese momento y Víctor tuvo que salir cedido al Toledo. Realmente eso indica el nivel que tenía aquella plantilla, que era la... Sí, pero Vivar Dorado hizo carrera en el Tenerife y después hizo carrera en el fútbol español. Y Víctor, el Víctor del Valladolid, que después se fue al Valladolid, o el Víctor ese, era un delantero extraordinario. El del Villarreal, yo creo que estando en el Villarreal llegó a ser internacional incluso. Sí, exacto. Sí. Y luego después, para valorar a Heiken, hay que destacar también que Heiken se inventó de 2 jugadores de donde no había nada, porque realmente Alexis Suárez para el aficionado, y como faltaba un lateral izquierdo porque no se pudo fichar a Juan Carlos, el leonés que estaba en el Valladolid, del Barcelona, pues se sacó Alexis un lateral que duró como lateral y como central un montón de años. Y luego Ballesteros, que se lo tropezó en un partido de Copa contra el Levante, la insistencia de Ñito, que estaba dentro del club, le permitió hacer un jugador que era un armario corpulento, pero
corto de técnica le permitió ser un jugador para estar 10, 15 años en primera división, no solo en el Tenerife, porque luego salió al Mallorca, al Villarreal, al Mira, Levante. otra anécdota personal que cuento. Ñito era íntimo amigo de mi padre. Y me acuerdo una vez que fuimos a comer, mi padre, Ñito y yo, a San Andrés. Y era justo cuando el Tenerife estaba fichando a Sergio Ballester. Y Sí. recuerdo en palabras de Ñito decirnos, este va a ser el central de la selección española en los próximos años. Nos decía Ñito. No, no llegó a tanto, pero después en primera división hizo carrera de 10 años, 12 años, 14 años Sí, en sí. primera división. Y, Pero y cuidado, eso, que cuando Ballesteros ficha por el Tenerife, viene como centrocampista, no viene sí, como defensa sí, bien, central. sí, pero teníamos a Jokanovic que era muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, Y, Y no, y luego tengo a los amigos periodistas bueno, como yo iba mucho al mundialito, recuerdo que Heinke se tiraba horas con Ballesteros después de los entrenamientos haciéndole juegos de dominio de balón contra la pared, pum, pum, eso toque, es toque. lo que iba a decir, que habla muy a favor de Heinke, que siendo ya, habiendo entrenado yo creo que al Borussia y al Bayern Múnich, habiendo entrenado al Athletic Bilbao, habiendo sido campeón del mundo y campeón de Europa como futbolista, hacía mucho trabajo individual con jugadores como Alexis Suárez, como Ballesteros, incluso con jugadores de más nivel como Juan Pizzi, con el propio Juan L. Hacía mucho trabajo específico. Figueroa lo cuenta en estos vídeos que hablamos muchas veces de Centenario de una Pasión. Era un perfeccionista, de eso de que cuando los entrenamientos eran a las 9:30, él llegaba a las 8 en punto al mundialito y se ponía a revisar todo, pero siempre en beneficio del equipo. Y al final lo que le distancia, entre comillas, un poco de Javier Pérez no es nada económico ni nada, es el tema de los vuelos charter, el tema de mejores instalaciones en el mundialito, mejores instalaciones en el Heliodoro, de remar siempre a favor de los jugadores, remar a favor del equipo y tratar eso, pues. Y una de las cosas que a mí sí me sorprendía del alemán, que mi simpatía no era, el premio al más simpático no iba a ganar, era lo trabajador que era, y después esos detalles de hacer trabajo individual con los jugadores que él pensaba Bueno, que lo merecían y que mejoraron después individualmente para ayudar al colectivo muchísimo. hay uno de esos trabajos individuales que ha pasado al misticismo de la historia del Tenerife, que fueron los marcajes de César Gómez a Ronaldo Nazario, que era una auténtica barbaridad de jugador cuando venía con el Barcelona. Después con el Madrid esto fue muy bueno, pero yo recuerdo el Ronaldo del Barcelona, aquello era una burrada tremenda. Y El Ronaldo hay el de una, antes de las lesiones. exacto, sí, y hay una entrevista que le hace Mundo Deportivo a Heinke, que la tengo yo guardada, donde Heinke explica que bueno, que se puso personalmente él con César Gómez haciendo Henke de delantero centro, imitándole los movimientos de Ronaldo para que César Gómez supiera por dónde, cómo hacer para marcarle y tal y cual. O sea que sí, que era un tío muy específico para muchas cosas de trabajo con los jugadores, ¿no? Sí, hay jugadores que mejoraron muchísimo. Por ejemplo, Pinilla, que en casa era un poco, parecía frío y la gente lo protestaba, era esencial jugando fuera de casa porque en una posición retrasada de media punta era un jugador determinante, sobre todo teniendo a Juan L., a Felipe, a Pizzi. Y, Estamos y hablando de épocas donde los futbolistas estaban en un club 5 6 7 8 9 años. Eso ya. Esa fue una de las bases del Tenerife, que Julio Llorente estuvo 8 años, Chano sí, estuvo, quien dice 8 dice 9, Felipe estuvo 10, Juan L. también, o sea que digamos Antonio Mata, Bueno, esa y base de... Ballesteros fue una de las renovaciones históricas del Sí, fútbol porque se le hizo una renovación, no sé si fue por 7 8 por, temporadas, una cosa sí, así. por 9 años Por hasta 9 años. 2014, por ahí, sí, y después claro, se fue como a los 2 años, se fue una renovación. Yo creo que fue el penúltimo año, fue con Víctor Fernández, y yo creo que después del primer año en segunda, el se va, ¿no? Y no tanto como ese año con Henkes, pero hablaba antes Rafael de la mejor plantilla. También se dice que una de las mejores plantillas del Tenerife es desgraciadamente la plantilla con la que luego el Tenerife descienda a segunda división Yo ahí en la temporada. quería preguntaros, ¿no? Porque quería preguntaros directamente. ¿Pensáis que, antes hablábamos de la sombra de Valdano, pero ¿pensáis que la sombra de Henke, que ahí empieza el declive del Tenerife justo cuando se va a sí, Henke? justo ahí.
realmente la sucesión de Heiken, que no iba a ser con Víctor Fernández, yo creo que fue un poco segundo plato. Es que ahí Javier tenía, ahí hay otro hecho diferencial, perdona, Rafael, que es que sí, pasa algo, que es que se va Santiago Llorente del Tenerife y Javier también. Pérez toma el mando en los fichajes o algo así pasó, ¿no? Que el que fichaba Sí, era Javier sí, Pérez. sí, Santiago Llorente creo que en ese momento se marcha al Oviedo, yo creo que a media temporada. Después, claro, en el 97, cuando se marcha Heiken, eh, también hay operaciones que no salen muy bien en ese momento, que son, por ejemplo, el fichaje de Andrés Luis, que podía ser buen jugador, pero que a lo mejor no era necesario en ese puesto y por esa cuantía. El caso de Domingo, la operación de Macay y Bierclau, que realmente todos sabemos que aquello era un 2 por 1, porque realmente el que valía era Macay, como luego se demostraría. Luego de, todo aquello contribuía. Otro bota de oro que vistió la camisa del Tenerife. Sí, Porque luego fue sí, bota de oro. sí. Luego Sí, después, pero claro, que Pisi no fue bota de oro. No, 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 pero me refiero. Bueno, es verdad, es verdad. sí, Otro jugador excepcional. la, la, la no salida de Jokanovic cuando el Atlético de Madrid lo quería, que Javier se empeña en que se quede en el Tenerife. Después de aquella temporada que empieza Víctor Que Fernández, ahí hay, viene la... perdona, hay otra anécdota muy divertida, que es la del penalti que mete Jokanovic contra el Valencia, que nos supone la permanencia en casa 3-2, otro partido mítico y de infarto, porque el Tenerife iba Sí, perdiendo. Ese sí, penalti lo agarra Jokanovic con las dos manos, porque Javier le había prometido que si el Tenerife se salvaba, le hacía una renovación que le subía a la ficha, pero una barbaridad. Y el tipo sí, sí. agarró el balón como diciendo, espérate tú, que este gol lo meto yo. Sí. No, Hablaba antes, aquella hablaba, temporada fue realmente un serio aviso para lo que vendría después. La 97-98 se escapa después de paso de Artur Jorge, después con la emergencia de Lillo, que no lo hace mal, y se termina aquella temporada manteniendo la categoría, pero realmente fue un primer paso para lo que vendría el año siguiente, donde ya se confabulan otras circunstancias que son las que terminan con el descenso del 99. No Es quisimos verdad que muchos... escuchar, no quisimos escuchar las alarmas, ¿no? No se cambiaron las No, estructuras del club. Yo recuerdo que los fichajes para el siguiente año fueron Marcelino y Navarro sí, Montoya. Montoya nada más. exactamente. Sí, Sí, no, no, no fueron pasos acertados, quizá a lo mejor faltaba una dirección técnica más profesional, más cualificada, que en aquel momento no había. Me Luego, acuerdo de un artículo de Don Balón que decía, curioso que el Tenerife cuando lo que necesita son centrales y no hace sino fichar delanteros. Y tenía a Domingos, sí, a... sí, sí, hay dos factores yo creo que en esa errática política de fichaje. Uno es la ausencia de Santiago Llorente o la ausencia simplemente de un director deportivo, sí, de un profesional, se llame Santiago o se llame como quiera, que un poco nos quedamos sin nada. Y otra es la llegada de dinero fresco con las televisiones, Claro. sí, que es verdad que llegan en el verano del 96, que es cuando el Madrid ficha a Zúquer, a Mijatovic, a Roberto Carlos, el Que hay Barcelona que ficha... decir que el Tenerife, que Javier, que no lo hemos dicho, Javier es otro pionero y consigue un contrato con Televisión Española que no hay grande. presidente que lo consiguiera en aquella época, ni no, del Madrid ni del Barcelona, ¿eh? Es el mismo verano que el Barcelona ficha a Víctor Bahía, a Fernando Couto, a Blanc, a Popé. Y el Tenerife, ese verano, un poco por recomendación de Heinkes y de Linen, no ficha a nadie. Ficha a Vidmar, a Murciélago Rojas, a Neuville, sí, jugadores por lo menos baratos. O sea, por lo menos no te gastas el dinero. Es verdad que, bueno, Neuville después fue estrella Wow. en sí, Alemania y fue internacional con Alemania, aunque era suizo-alemán. Pero bueno, no fichas a grandes jugadores y un poco en esa temporada UEFA al final sigues la que llega a las semifinales, pues todos esos jugadores sigues prácticamente con el bloque del año anterior. sí, Codro, el único jugador que tiene cierto peso, que es un poco al cambio de Pizzi al Barcelona. sí, Y al año siguiente es cuando ya no está Heinkes, cuando no tienes entrenador y antes de que venga Víctor Fernández es cuando sí te gastas eso, 1.000 millones en Domingos, que además viene lesionado, 1.000 millones en Macay y Bierclau, 1.000 millones o más en André Luis, no sé cuántos en Slovak, a media temporada fichas por más de 1.000 millones a Emerson sí. del Middlesbrough. Miren, Es cuando te gastas el dinero que tienes y el que no tienes, ¿no? El que te va a dar las televisiones en no sé cuántos años, que al final pues no, Es que no acaba. Javier en la presentación de aquel año, yo lo recuerdo como si fuera ayer,
Un Decía título. a por un título, pero así, con Un esta, título. con esta vehemencia, vamos a por un título. Bueno, es que el año anterior te habías quedado a partido y medio de otro título. O sea, en la prórroga estabas a punto de clasificarte para la final de la Copa de la UEFA. Y había fichado ese verano pues a Domingos, a Macay, a Bierclau, jugadores que al final, un poco lo que decías tú, fichabas jugadores con mucho nombre, pero a lo mejor no era lo que necesitabas en aquel momento, ¿no? El Y además, único, el único presidente en 100 años de historia que ha ido a por un título. ¿Eh? Sí. que no sea el trofeo Teider. Bueno, realmente quizá Víctor Fernández en aquel momento, que era un entrenador joven y que tenía una buena trayectoria, quizá no era el ideal para aquel tipo de plantilla que tenía el Tenerife. También es posible que hubiera poca paciencia. Yo recuerdo que vino Víctor Fernández con Agustín de ayudante y Agustín duró Sí, pues 2 meses. sí. Realmente, y eso fue ya un mal síntoma. Luego Sí, Javier pero tenía en la cabeza siempre la presencia de Artur Jorge, y Artur Jorge venía también realmente con un lastre físico, con una Sí, enfermedad. Aún así sí. el equipo mejoró muchísimo, sobre todo en el aspecto físico, pero luego después, mediada la segunda vuelta, ya hubo que dar el último cambio, que fue ya el cambio que resulta, que fue el de Lillo, con su mentalidad y su forma de ser, Y pues levanta... mientras siguió intentando a Luis Aragonés, que nunca lo consiguió. ¿Eh? sí, Sí, no, sus dos obsesiones siempre fueron Luis Aragonés y Javier Clemente. sí, Y Javier, sí, al final para 12 partidos en una sí, temporada que ya pintaba muy mal con Pepe Mel. Pero sí es verdad que ese Tenerife que baja a segunda división, pues tenía una plantilla descomunal y nos sobraban jugadores, sí, pero al final no se logró hacer un equipo y no, muchos de los protagonistas que estuvieron en la... Hablo de Chano, hablo de Antonio Mata, hablo de Julio Llorente, con esos jugadores bajamos a segunda división y todos ellos se quedan con ese regusto amargo. Propio Felipe Viñambres, que 6 jornadas antes del final, cuando el descenso ya parecía, pues abandona el equipo para hacerse cargo del equipo como entrenador, porque piensa que desde ahí puede ayudar más. Yo creo que jugadores había, pero esa química a lo mejor que se había logrado montar años anteriores, todos los jugadores lo dicen, que lo de eso de que un vestuario unido gana puntos es una verdad, y al final pues desgraciadamente un vestuario que no está tan unido pues hace que no se logren los objetivos. Perdón, y por terminar el brochazo con Heinke, Heinke que hace debutar en el Tenerife a dos africanos, ¿acordáis? De Motown y de Niati, que Motown tuvo un rendimiento muy bueno, y yo le recuerdo un marcaje a Luis Figo en el Tenerife 4 Barcelona 0, muy notable. ¿Eh? sí, Sí. también a Rivaldo en el Deportivo, aquí un partido que gana el Tenerife también está muy bien. Desgraciadamente falleció Motown Sí, en Sudáfrica. El Niati jugó mucho muy menos poquito, partidos. sí. Fueron fichajes extraños en aquel momento. Yo creo que Javier no, se entregó a, digamos, a un representante ahí centroeuropeo. Ahí vinieron jugadores como Vidmar, jugadores que no tenían mucho sentido en aquel equipo. Pero con el descenso del 99 realmente viene la salida de jugadores importantes. Yo creo que ahí sale Macay Sí. cotizado, sale Jokanovic y Jokanovic, Mackay se van al Depor los dos. y realmente yo creo que Ganar la liga el año el siguiente. descenso del Tenerife fue la panacea para el Endoiro en aquel momento, y Espera, conseguir... fueron Jokanovic, Mackay y Emerson. Los tres se fueron al Depor, ¿no? Emerson se Sí, va un año más tarde, Ah, un año más pero, tarde. pero, pero un año después, sí, exacto. Jokanovic y Macay salen de descender con el Tenerife y 12 meses después están celebrando el título de liga con el Deportivo, cual Exacto. habla de que al final, pues evidentemente el futbolista bueno importa que sea bueno o malo, pero también importa el Sí. entorno, la Y química. el año que bajamos a segunda, Mackay es el jugador de la Liga Española con más tiros al palo. No sé si 8, 9 o 11 Sí, tiros al sí, palo. Una sí, burrada. Tuvimos mucha mala suerte ese año y sí. bueno, y al final... Y bueno, Eh, y otras circunstancias también donde el Tenerife cae un poco en desgracia. Yo creo que se cansaron de que el Tenerife estuviera en el candelero y había que, digamos, hacérsela pagar a algunos de los que estaban importantes, y en ese caso le tocó al Tenerife una serie de arbitrajes Sí. de los árbitros importantes, que eran los que realmente
movían el cotarro. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo. Yo soy de los victimistas que digo que haberle quitado 2 ligas al Madrid nos ha hecho a la larga más daño que bien, ¿eh? Recuerdo que ese año, en el año que baja, en la 98-99, hay una, bueno, no sé dónde fue el partido, que creo que fue en Zaragoza o en Coruña, que el Tenerife amaga con recuperar y se organiza una protesta con bolsas negras aquí en un partido con el Villarreal, que al final sí. García Aranda Encinar te pita un penalti injusto en el 89, un partido que ganaba 2-1 el Tenerife y empata 2 el Villarreal, o sea que a los árbitros poco menos que le daban lo mismo y sí es verdad que a perro flaco todos son pulgas, pero aparte de los errores en la gestión, los errores en la dirección técnica, los errores de los futbolistas, también hubo esa temporada muchos errores arbitrales que al final te condicionaron. Sí, y con todo esta declive y todo este Tenerife que se va hacia abajo, todavía Javier Pérez tiene la capacidad de sacar su chistera mágica y ese don maravilloso de líder que tenía y consigue cosas maravillosas, como por ejemplo el caso Mixta, que el Tenerife ficha a un chavalito del Real Madrid para intentar, pues salir adelante y revolucionar el fútbol nacional, y el tema de los sorteos de los árbitros, que Javier Pérez consigue que se cambien las designaciones a dedo y que los arbitrajes se sorteen por ordenador. 2 hitos en el fútbol del Tenerife y de la historia del Tenerife que seguían demostrando que a pesar de que Javier la había fastidiado y que estructuralmente el Tenerife se estaba yendo a pique, seguía siendo un fenómeno, ¿no? Sí, porque además a mí está entre comillas, no se lo robas a cualquiera, no. se lo robas al Real Madrid. Y es un palo que en la cantera del Madrid dolió mucho, hombre. Después Mixta fue un jugador muy bueno en el Tenerife, fue un jugador maravilloso en el Valencia, fue internacional, después llega a jugar en el Atlético de Madrid, pero tiene 2, 3, 4 temporadas en el Valencia a un nivel superlativo, era un atacante de primer nivel. Bueno, ha sido Pichichi de la Liga Española y fue un año el jugador español que más goles metió en la Liga Española con diferencia. O sea que era otro jugador que luego con los años, otro caso Víctor, otro jugador que se demostró que fue un acierto. En la temporada de Rafa Benítez, Mixta ya estaba traspasado al Valencia y se quedó en el Tenerife como cedido. Luego se tuvo que ir después del ascenso al Valencia y realmente ya el Tenerife lo había traspasado. Pero ahí se nos termina la primera división, el año que repescamos a Pierre, ¿no? Sí. Se va Juan L también por culpa del descenso, se va Pinilla, y la temporada 99-2000, que fue esa temporada que queda ahí a medias entre la primera y el ascenso de Rafa Benítez, fue una temporada donde pasaron un montón de cosas. Que ahí el Tenerife empieza la temporada siendo un poco esclavo de los representantes, porque viene Mauro Sandreani, un fichaje que nadie se explica y que tiene que ser por un tema de representantes. Los representantes suizos esos de... y después jugadores que vinieron al Tenerife. Yo hace poco, hemos compartido en Golazos del Tete una foto de los fichajes 99-2000. Portocarrero, Marcelo Santos. Marcelo Santos yo lo sé de primera mano, que Marcelo Santos fue un peaje que tuvo que comerse el Tenerife para poder vender a Andrés Luis Sí. Y venían en el paquete de Hugo Morales, que sí realmente era un jugador estimable, aunque venía de Argentina con también un problema de salud. Y Barata que llegó ese año, que era un pedazo de fichaje también. Pero Barata fue una contraprestación del Endoiro que se lo endosó al Tenerife a través del Mérida, por los fichajes de Macay y Emerson y todo aquello. Es decir, fue una plantilla un poquito extraña que empieza con Sandreani y realmente dura 7 partidos. 7 partidos. Después realmente Javier dice que encuentra un entrenador de verdad como era Fernando Castro Santos, que realmente era un buen entrenador, pero claro, se encontró con una plantilla que aquello no tenía ni pies ni cabeza, que Emerson incluso jugaba el día que quería, el día que no lo ponía, pues salía de mala gana. Emerson en segunda división o Lusenhoff en segunda división, Emerson al 50% era un jugador diferente en segunda división. El problema es que jugaba al 50% la mitad de los partidos. Andrés Luis estuvo unos meses. Estaba también Pablo Paz lesionado. Andrés Luis en la segunda vuelta, que viene con un compañero que realmente era el chofer, que era Gustavo Rodríguez. Exacto. Realmente aquella fue una temporada. Luego añádele el caso Jordi, que realmente estuviste 3 meses con 3 puntos menos. Y te penalizó mucho, porque verte en la tabla quinto o sexto pudiendo ser líder
Eh, Sí, sí, era una sí. temporada que estaba muy igualada, un poco parecida a la actual segunda división, que hay 3 puntos a lo mejor Muy entre el barata. primero y el quinto. Aquella Y temporada fue muy barata porque subió Las Palmas con 66 puntos. No, y un caso Jordi que volvió otra vez a demostrar que Javier en eso era el mejor. O sea, que Sí, el Tenerife otra sí. vez volvió. Él tuvo dos últimos movimientos que para mí fueron magistrales, que fue el caso Jordi y el caso Barata. no, y el caso Marioni, que también, cuando Sí, a raíz del tema de los pasaportes, que se empieza a mover todo el tema de los pasaportes, Javier, y esto ya hablaremos, porque en la época de Ascanio, ya cuando llega Víctor Pérez de Ascanio, sí. lo cortan radical y el Tenerife renuncia a ganar un juicio que tenía ganado, que era el caso Marioni, con el tema del dinero por el traspaso de Marioni, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso Javier lo estaba moviendo en su última época y el ¿No? Tenerife, bueno, Y el año del ascenso, ya con Rafa Benítez, es una temporada que empieza también muy torcida, tanto que un día antes de empezar la pretemporada, Ángel Capa, pues bueno, hay unos desacuerdos sobre los fichajes y al final, pues Capa renuncia, se consigue deprisa y corriendo a Rafa Benítez. Se consiguen muchos jugadores sin nombre. Luis García venía de bajar con el Toledo, Curro Torres venía de bajar con el Recre, pero Y que Antonio después le Hidalgo, dieron, Juan sí, Jesús, Antonio Hidalgo, que era del filial Yarco, del Barça, David eh, Yarco. David Char, era del filial del Atlético Madrid, me parece, Sí, sí, sí. del madrileño que se llamaba el entonces, mexicano eh, Torrado que vino también, Torrado, del fútbol mexicano, que no lo conocían mucho, Martí, Martí, que venía del filial del El Mallorca y además Mallorca. era una recomendación expresa de Ángel Capa. Y Sí, Martí dice, cuando llego a la isla me entero que Ángel Capa se ha ido la noche anterior. sí, sí, sí. Yo creo que Y, la última etapa de Ángel Capa de la temporada anterior, que le implicaba una renovación para la siguiente, yo creo que no le terminó de convencer a Javier. Yo creo que utilizó los oficios de Eugenio Ibáñez para un poco para disuadir a Capa de que siguiera aquí, se liquida aquel contrato y entonces se le ocurre que Rafa Benítez, que tenía una trayectoria un poco dudosa en aquel momento, porque había sido cesado en el Osasuna, en el Valladolid, sí, venía de haber a ascendido con el la Extremadura. Extremadura, lo habían cesado en primera, pero bueno, era un entrenador en potencia y realmente gracias a ese entrenador y a la buena base de plantilla que se había heredado de la temporada anterior. el portero, que era un tal Sergio Aragoneses, venía del Pontevedra, Yo tengo Sí, otra anécdota de alguien que dentro. tampoco era muy conocido, pero no, no, es verdad que en casa nos costó arrancar, pero fuera de casa el equipo de Rafa Benítez funcionaba muy, muy bien. sí, Y yo creo, y además tuviste una ventaja, no tenías ninguna presión porque esa no, temporada los 3 ascensos estaban adjudicados, que eran Sevilla, sí, Betis y Atlético de Madrid, no había ninguna duda de quién iba a ascender y eso al final te ayudó mucho. Digo que pues yo. fíjate, los tres ganaron en el estadio y los tres perdieron con el Tenerife en su campo. Que El digo que otra Sevilla, el anécdota Betis y el Atlético de que Madrid. yo cuento de aquella época, yo recuerdo el que ahora es el secretario general del club, que en aquel momento era el delegado, que es Nacho Abad, Sí, que estaba en el banquillo con Rafa Benítez y que tiene una relación fantástica con Rafael Benítez de aquel entonces. Me acuerdo que me contó una vez, dice, yo cuando me di cuenta que Rafa estaba enfermo de fútbol, fue cuando en un entrenamiento se tiró como 15 minutos explicándole a su niña, que en aquel momento era una niña chiquitita, cómo funcionaba el fuera de juego, lo que era el fuera de juego. La niña con unas ganas de jugar y irse a casa tremendo. sí, es verdad. Pero, y es verdad que el Tenerife, más fuera de casa, pero también ganó 0-5 Sin en Getafe, me Getafe. parece que en la tercera jornada, que fue cuando protestó Barata porque no lo había puesto. Entonces, no. Y en lugar de Él castigarlo, lo que hizo fue dosificarlo. tuvo un incendio ahí con Barata, con Alexis Suárez, con Pierre, tuvo ahí su Sí, historia. Sí, pero supo más o menos lidiarlo y bueno, y al final el equipo llegó muy justo a Leganés, pero sí, bueno, al final asciendes y yo creo que el mérito por los competidores es gigantesco, se asciende en Bueno, una temporada hay que donde está. decir ahí que ahí hay un movimiento mediático bestial porque el Atlético de Madrid estaba en ya el ajo cayó. para subir y estaba el tema del caso Barata, que fue otro caso mítico. Ese lo opera diciendo, es que este señor juega con el pasaporte de un muerto.
¿no? Bueno, es que vamos a ser sinceros, el pasaporte era falso. Sí, sí, pero digo que había tres pedazos transatlánticos como el Sevilla, el Betis y el Atlético de Madrid, que Y el, eran los rivales de un Tenerife que estaba hecho de y jugadores el, jóvenes. y el caso Barata, la resolución llega el jueves El antes jueves. de jugar en Leganés. O Sí. sea, 3 días antes de jugar en Leganés llega la resolución Sí, exacto, sí, así fue. del caso Barata, que llega a ser en contra, y en Leganés no te juegas nada ya, claro. Sí, así fue. Las cosas que pasaban en el fútbol de los Sí, 90, ¿eh? de Luego, hecho, los dos digamos, investigados, los dos que eran Barata y Basavilbaso, de Basavilbaso se comprueba que el pasaporte es verdadero y sigue jugando, mientras que Barata, pues yo creo que el último es el del No, Villamarín. El Tenerife lo retira de la competición. sí, 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 exacto. Tenerife no se la juega, el Tenerife lo retira de la competición y dice, no, no, seguimos sin él. Y vamos Yo creo que a a... lo largo, Y por eso fichas a Marioni a falta de 5 Claro, jornadas. y repescamos a Marioni y... No, No, lo fichas, perdón, no la repesca fue lo, después, sí. lo fichas a sí, Marioni y bueno, que te ayuda con el Lleida, me parece, en el Es un estadio marca, y no partidazo, sé si sí. con el Salamanca marca también. en el Salamanca, sí, Bueno, y sí. en Butar que tiró un tiro al larguero, que podía haber No, entrado perfectamente. yo creo que en circunstancias normales el Tenerife no hubiera llegado a lo de Leganés jugándosela. Realmente se podían haber resuelto unos partidos anteriores que no se ganan en el estadio contra Ferrol, contra Salamanca, contra el Eibar, creo que era. El, Y el mismo del Atlético de Madrid que sale súper revolucionado, te sí, expulsan atorrado a los 10 minutos. Y hay alguna jornada que tocamos el ascenso directo, que estábamos sí. ahí tal, Mira, a la larga el Tenerife sube por el particular igualado con el Atlético de Madrid y que hace aquí en una el estadio remontada, el Atlético de Madrid hace una remontada espectacular los últimos 10 partidos. tuvo, aquí tuvo Aguilera el 1-3 con la puerta vacía faltando 5 minutos y si lo Sí. marca el Tenerife no hubiera subido. Realmente también en la segunda vuelta, en el curso de la temporada, yo creo que eran problemas de todo tipo y hubo un cierto distanciamiento. Se veía que Rafa Benítez quería cumplir su trabajo, pero que no iba a seguir. Imagínate si hubiera tenido continuidad para la siguiente temporada, que uno de los problemas fue el relevo del entrenador. Sí, totalmente. Hace tiempo ya Felipe mandaba fuera del campo y entonces viene Pepe Mel, que en aquel tiempo pues no era nada más que un entrenador con poca experiencia, muy joven. Tenía, me parece que un año como profesional en el Getafe En el Murcia. no, en En el Getafe. Murcia En el y su Murcia. y, Sí, su, exacto. y vamos, le dan un equipo de primera división. No tenía la categoría para entrenar al Tenerife Que, en primera división. no, y que porque era No, demasiado joven, y que después es verdad que, entre comillas, un poco lo que decía Rafa, empeoramos al equipo, no por culpa de nadie, sino porque se va Luis García, Claro. se va Curro Torres, se va Mista, claro, sí. se te van los pilares, bueno, porque Mista estaba cedido, Curro Torres se va al Sí, y Valencia lo con que un llegó para contrato jugar en bonito. primera no eran jugadores ese Vichy Fuertes, ese... No, era, Manuel, Libanania, era bueno, eran buenos Dibu, jugadores, pero no diferenciales. no. No, y un jugador clave de esa temporada pudo haber sido Vicky Fuerza y llegó totalmente fuera de forma, que Sí. prácticamente tardó 4 o 5 meses en ponerse en condiciones y Pepe Mel se desesperaba, porque realmente ese sí era un buen delantero si hubiera estado en la condición adecuada, y realmente no lo era. Aún así marcó unos golazos impresionantes. Ahí debuta, me parece que Sergio Aragonés, ¿no? Con el Tenerife. Había No, debutado en había, ascenso. había estado en el ascenso ya. Ah, había estado en el ascenso, es verdad. Había Sí, estado sí. en el ascenso hasta prácticamente las últimas jornadas, que los últimos partidos los juega Julio Iglesias. Y realmente el Tenerife empezó la temporada. Sergio vino por influencia de Fernando Castro Santos, que lo conocía muy joven. Y el Tenerife empezó la temporada de Rafa Benítez con Sergio y Ibrahim de portero, que para Rafa no era suficiente y dice hay que traer a Julio Iglesias ya con la liga empezada, porque es un portero de más experiencia. Y al final, cuando Sergio empieza realmente con determinados problemas y con cierta inseguridad, pues Julio Iglesias termina la temporada y la temporada siguiente en primera división están los dos en la portería. Y, no, y esa temporada, en esa vuelta, la de Pepe Mel en primera, el equipo, bueno, tiene esa experiencia en Copa, que siempre, si 2 veces nos eliminó Las Palmas, una vez nos elimina el Lanzarote, pero no porque te gane 1-0 de mala manera, no, te gana 5-1 y de goleada en el famoso vamos. Y que nos dejó, exacto, una de las frases históricas que todo el tinerfeñismo recordará toda la vida, ¿no?
vamos, comemos, jugamos, ganamos y volvemos, ¿no? Pero mira, cumplió el 80%, solo fallamos en lo de ganamos. Aquello fue un fracaso grande, pero Con, luego 3 días después vas a Pamplona y gana 0-2 a sí, Osasuna. con el gol Es de como medio cuando te campo, eliminan, gol de como medio cuando campo te y elimina Banani. el venidor, te elimina el venidor en la Copa y 3 días después vas al campo del Valencia y ganas. Así que el Tenerife a veces los fracasos los rectifican poco Y tiempo. hay una cosa que hemos pasado que no hemos dicho, que es otro hito histórico de la historia del Tenerife en los 90. Hemos hablado de la UEFA, hemos hablado de Valdano, pero no hemos hablado que el Tenerife llega a unas semifinales de la Copa del Rey, que también probablemente es uno de los dolores más grandes que vivimos en aquel momento, porque lo vimos muy cerca y mucha gente le criticó a Valdano el planteamiento del partido de ida, ¿no? Sí. No, Vigo. el partido de ida viene, me tocó estar la semana entera en Vigo, viene por el partido de la primera vuelta de liga que se juega aquí en el Heliodoro, que Rojo, Sí. Rojo primero, Rojo, el verdadero, el que había sido extremo en el Athletic Bilbao, era el entrenador del Celta, pues pone lógicamente un Tenerife semi-europeo, un Tenerife europeo con un planteamiento defensivo. Que capa no veas Y, tú en la rueda de prensa. sí, Se no, dio gusto. es imposible hacer el amor con un árbol, dos no juegan si uno no quiere, esas cosas que no, porque Rojo protestó, que es verdad que en ese partido del 0-0 con el Tenerife en el Heliodoro, la única vez que el Celta pasó de medio campo tiró al palo, Losada me parece que fue, y hablaba Rojo de, bueno, eso es como jugarte la lotería, ganar la lotería sin comprar un décimo, y llegando a Vigo se montó un ambiente infernal contra el Tenerife, y no lo supo jugar el partido el Tenerife. Es verdad que Pero yo Valdano recuerdo que aquel partido le dio descanso a muchos sí, jugadores. hace rotaciones. Es verdad que Percio Olivares no está bien. Hace rotación de Paqui y hace rotación de Redondo, que juega del Solar, me parece. Sí, Redondo no Sí, jugó. era una semifinal Celta-Tenerife, Zaragoza y Betis, y el Betis en segunda. Es que Segunda. era una ocasión Era una histórica. ocasión de oro. Claro, Porque realmente el Tenerife y el Zaragoza eran de los cuatro eran los dos más y se fuertes. tiene Los dos una grandes palos. semifinal de Copa para meterte en una final histórica y no pones a Redondo, era una de las críticas, ¿no? Y luego aquí en casa salió con todo, pero ya no le dio, ¿no? Sí, en una Copa del Rey, en una Copa del Rey en la que el Tenerife había eliminado al Valencia con una una actuación eliminatoria bestial, de Chano, que marca 4 goles, uno de ellos de falta en el último minuto, y elimina al Real Madrid ganando 2-1 en casa y ganando 0-3 en el Bernabéu. Sí, sí. Yo creo que eran Tenerife y Zaragoza, pero sobre todo el gran favorito de esa Copa del Rey era el Tenerife, porque tenía en aquel tiempo como más experiencia en las eliminatorias, había jugado esa misma temporada, había jugado 3 eliminatorias de UEFA, era como el gran favorito. Y en la vuelta, a pesar del 3-0 de Balaídos, el Tenerife se pone 2-0 y tiene ahí 5 o 10 minutos que Cañizares está sensacional. Que yo creo que si haces el 3-0 o no te hacen el 2-1 en un balón largo que le bota mal Antonio Mata y marca Gudel, si aguantas ese 2-0 5 minutos más, acabas pasando la eliminatoria. Yo creo que es uno de los porteros que más he odiado yo en el Heliodoro, Cañizares. Y el otro pues, puede ser, no sé, Ablanedo o alguno de estos. Ablanedo era otro especialista en tener partidazos contra el Tenerife siempre. Sí, pues, verdad. Señores, nos quedamos aquí y ya, pues, para la próxima quedada empezamos a hablar de lo que fue el cierre de la etapa de Javier, ¿no? Y esa etapa convulsa que llegó, ¿no? De Víctor Pérez de Ascanio y bueno, esas cosas que empezamos a vivir en el estadio y que suelto yo la coletilla, que esperemos no volver a ver, ¿eh? Pero para los periodistas esa etapa no era tan mala, tenías un titular todos los días. Bueno. La próxima semana hablaremos del gobierno, que decían típico. Que nada, que tengáis buena semana y igualmente. Y hablamos.